La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El maestro Miguel Ángel Ordaz, académico, analista político, con quien vamos a tener la posibilidad de escuchar una reflexión sobre el panorama de México con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y de pasadita, maestro, si nos lo permites, vamos a también a platicar un poco sobre pues esta serie de protestas que ha habido no solamente en nuestra ciudad, sino se han repetido en otras ciudades, ligado precisamente con los reclamos que se le hacen al presidente Enrique Peña Nieto. Gracias por estar con nosotros, Juan Ceballos, Diana Torres y una servidora, Marcela Pámanes, te saludamos. Muy bien. Indudablemente de que lo que está pasando en Estados Unidos, lo que ha sucedido a partir del discurso del presidente, va a afectar, y va a afectar mucho a la forma tradicional de llevar a cabo los procesos de negociación entre México y Estados Unidos. Y va a tener su repercusión en la medida de que no se asimile rápidamente de que hay un estilo distinto en términos de percepción y concepción del gobierno y la forma en cómo tiene que ser asumido por alguien que carece de experiencia política en la cosa pública y que por lo tanto pues vamos a estar una vez y otra también ante una serie de vociferaciones en algunos casos no conectadas y algunas buenas intenciones con respecto al interés que políticamente tiene en cuanto a cumplir con las promesas que les hizo a sus seguidores en aquel país. Y esto indudablemente de que va a tener una repercusión importante acá en México, pero por otro lado no podemos dejar pasar la importancia del evento en términos de la coyuntura que nos significa. Me parece que ya lo habíamos abordado en una ocasión anterior también por esta vía, en el sentido de que debemos de prestar atención a lo que está sucediendo acá de este lado. Tenemos que darnos cuenta de que aquello se puede convertir en un entretenimiento, mientras lo que tenemos acá descuidado lo vamos a descuidar totalmente. Me estoy refiriendo básicamente a que la coyuntura nos significa el poder recomponer una serie de cosas, el poder cambiar otras de manera profunda y sobre todo el poder involucrarnos de manera más amplia como sociedad en los asuntos que tienen que ver con la cosa pública. Esto porque el fenómeno, bueno, no el fenómeno, sino la práctica tradicional e histórica de la comisión de actos de corrupción en este país, todos los días nos da una nueva sorpresa, como ya sucedió con el caso de recientemente, la semana pasada, de Veracruz, en relación a la salud de unos niños que tenían un problema de salud muy serio. Uh-huh. Y esto, bueno, hoy aparece una nota interesante en el diario que nos señala que el cónsul de México en Barcelona acaba de solicitar, bueno, de renunciar al cargo porque se quiere defender. No sabemos si va a ser lo mismo que el gobernador que lo sustituyó. Pero bueno, en eso sí estamos. Efectivamente. Hay ya signos de seria preocupación sobre las condiciones en que pudiera renegociarse el Tratado de Libre Comercio. El acercamiento que tuvo el primer ministro Trudeau de Canadá con Enrique Peña Nieto, creo que es una muestra clara de esta necesidad de primero dialogar entre los otros dos países que firmaron el tratado y saber exactamente cómo se van a parar frente a Trump. Miguel, ¿de qué manera se puede negociar con el dueño del mundo? Bueno, en principio no creo que sea el dueño del mundo. Aquí hay una serie de cosas que tenemos nosotros que ponderar en función de que en aquel país el sistema no está determinado o predeterminado a partir de lo que señale su presidente, sino que hay una serie de instituciones que tienen cierta solidez y que difícilmente va a poder ser soslayado esto. Sin embargo, en relación al Tratado de Libre Comercio, pues hay que empezar por el principio, y el principio en este caso tiene que ver con la revisión de las reglas. Es un acuerdo, es un tratado, es un documento legal que no solamente porque alguien determinó que tenga que desaparecer, en automático esto vaya a suceder. Se tiene efectivamente que negociar. Siempre habrá que verlo en función de los intereses de las otras dos partes, en este caso los intereses de Canadá y Estados Unidos, desde el punto de vista de lo que esto ha implicado en términos de beneficios para
para las tres naciones, porque no estamos hablando de que haya salido perjudicada solamente una, porque su presidente en este momento lo está señalando. Me parece que hay que empezar por ahí, y a partir de esto pues tendrán que ser manejados adecuadamente los datos duros, toda aquella información que signifique y que demuestre cuáles fueron los resultados después de tantos años transcurridos en relación a este tratado trilateral. Sí, yo creo que eso es bien importante lo que tú estás diciendo. O sea, todos los tratados tendrían que ser revisados periódicamente como para ajustar lo que sea necesario ajustar. Y sí, a lo mejor fue desafortunada la metáfora de dueño del mundo, pero bueno, tal pareciera que él lo cree, que él cree que tiene absolutamente todo el dominio sobre todas las decisiones, no nada más del interior de su país, sino también del exterior. Así es, mira, incluso si lo vemos desde el punto de vista de lo que sucedió ayer en varias partes, en varias ciudades importantes del mundo, bueno, pues la muestra de inconformidad en relación a los planteamientos que está haciendo, ahí está, y va a ir creciendo en la medida de que se siga manteniendo este esquema. Si se llega a un punto en donde ya la decisión tuvo sus efectos, entonces me parece que esta forma de manifestarse en contrario va a recrudecerse, va a aumentar y va a generar otro tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque se van a ver afectados muchos países. No se puede hablar así nada más de movimientos migratorios y que los voy a detener porque se le ocurre, ¿no? Simple y sencillamente hay que verlo desde el punto de vista de todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia de aquel país, en donde los migrantes fueron los que formaron precisamente la nación. Y ahora, bueno, pues el planteamiento que está haciendo me parece que tiene más tintes electoreros, aún siendo ya presidente en el cargo, que diríamos alguna medida que pudiera ser efectiva. El rescate de empleos al que hace referencia no se hace a través del aislamiento o a través del proteccionismo, que también es un tema relevante que tendrá que ser discutido por estas partes. A nosotros lo único que nos dicen es de que se reunieron, por ejemplo, los dos presidentes, pero no sabemos qué dijeron, no sabemos qué fue lo que pasó. Esto también nosotros lo tenemos que considerar como algo importante en términos de que debemos exigir que nos expliquen para qué se reunieron. Exacto. O para qué se van a reunir en otro lado. Exacto, sí, esto es muy importante. Ahora, la verdad de las cosas es que hay una predisposición muy grande contra Trump y ahí todo lo que huele a Trump pareciera que huele mal. Entonces, ahora cuando se conoce que dentro de la página de la Casa Blanca en Estados Unidos se quitó la versión en español, pues ya hay un reclamo y entonces empieza la gente a decir, hay una manifestación evidente de que no quieren nada con nosotros, que todo lo que huela a migrantes y sobre todo a castellano, a español, pues le da prurito y quiere eliminarlo. Y sin embargo escuchaba a quien pudiera ser el próximo embajador de Estados Unidos en México decir que bueno, que esto obedecía a una serie de cambios que se vienen dando y que entonces pues siempre en la renovación pues siempre hay ajustes y siempre hay situaciones que no necesariamente son las ideales, pero que obedecen más a eso, a los cambios que a una intención. ¿Cómo hacer para quitarnos? ¿Hay manera de quitarnos este prejuicio que tenemos ya contra Donald Trump? Y si no necesariamente es un prejuicio, sino es un juicio real de sus comportamientos, para que no nos sintamos todos los días amenazados por una cosa o por la otra. Bueno, a mí me parece que más que seguirnos centrando en este señor, debemos de voltear la vista hacia lo que tenemos acá nosotros como problemas verdaderamente serios. No podemos perder de vista de que mucho antes de que el señor llegara a la presidencia o siquiera hubiera pensado en que quería competir por el cargo, nosotros ya teníamos problemas muy serios y los seguimos teniendo. El factor C, como le llamaba Peter Eigen a la corrupción, es un aspecto fundamental. Aquí en México se aprueban una serie de leyes
pero que finalmente no concluyen en actos de justicia. Una vez sí, otra vez también nos estamos enterando de que están aflorando los diferentes productos o efectos de los actos de corrupción. Tenemos que, diríamos, desentromparnos en términos de un concepto que no existe para el efecto de atender lo que acá a nosotros realmente nos incumbe y nos interesa. Si queremos salir fuertes de este proceso que va a ser de una confrontación brutal más adelante, necesitamos estar fuertes adentro, y para estar fuertes adentro necesitamos atender los asuntos de adentro. Creo yo que no podemos desentendernos de esto, que no aparezca esto como si fuera una especie de distractor, que lo está haciendo. Y lo que tú comentas, bueno, pues tiene que ver precisamente con esta necesidad de sacudirnos esa idea de que si el señor amanece con resfriado un día, a nosotros nos va a pegar muy duro acá. No. Allá hay procedimientos, hay leyes como en cualquier país, y se respetan y se consideran como parte fundamental de su propia esencia como país democrático. Entonces, acá nosotros tenemos que ir en pos del rescate de lo necesario para siquiera poder hablar en principio de la incipiente existencia de una democracia efectiva. Sí, sabes que ha venido circulando un mensaje a través de las redes que dice: no se enojen con el señor Trump, él va a gobernar su país, hará reformas, impulsará cambios, sacará a las personas que considere un peligro para su nación, sacará a los indocumentados. ¿Por qué nos enojamos? Ese señor es nacionalista, velará y cuidará a su gente, a su país. No, señores, no hay que enojarnos con él. Vamos a enojarnos con los presidentes que hemos tenido, con los políticos que nomás saquean a México, a sus estados, a sus municipios. Vamos a enojarnos con esos líderes sindicales corruptos que hacen grandes fortunas a costa de sus agremiados. Hay que enojarnos con los imbéciles que establecen el salario mínimo, que no alcanza ni para darle una sola comida a la familia. Hay que enojarnos con el titular de la Zagarpa, con el de Agricultura, con los que están al frente de la Secretaría de Estado y no hacen nada, no generan empleos. No hay que buscar enemigos fuera del país. Aquí los tenemos, aquí están. ¿Saben dónde los encontramos? Están durmiendo en sus curules de las cámaras de diputados, de senadores. Ahí están aumentándose el sueldo y fijándose bonos para cualquier cosa. Ahí están nuestros enemigos, que no nos quieran decir que es Donald Trump. Dice: despierta México. ¿Te parece? Claro, así es, no, es que no hay vuelta de hoja para esto. Nosotros tenemos que mantenernos y continuar incluso con este requerimiento de exigencias muy fuertes hacia la llamada clase política, que son los principales y grandes beneficiarios de todo lo que ha venido haciendo en este país a lo largo de su historia. De pronto alguien de un partido político no está de acuerdo con las reglas de su partido porque no lo nombró candidato a algún cargo y entonces dice que todo está mal. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué está mal? Bueno, porque no le benefició a él el proceso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que están concibiendo el poder en el servicio público como un poder para servirse y no un poder para servir. Exacto. Y nosotros necesitamos impulsar la toma de conciencia acerca de el requerimiento base de conocimiento en relación a lo que le compete hacer a cada quien que ocupe un cargo en el gobierno. Ajá. Porque los legisladores efectivamente se van a su curul y hasta se duermen, ahí se quedan. Sí. Y saltan de una a la otra. Sí, perpetuándose ahí y tratando de vivir siempre del erario. A ver, déjame preguntarte algo más. El Cuauhtémoc Cárdenas ha venido también fijando posturas en esto que tiene que ver con la relación con Donald Trump, con Estados Unidos, y él dice que el gobierno de México casi da las gracias a Trump por los insultos, y Cárdenas dice: exigimos dignidad. ¿De verdad hemos dado muestras de que nos hemos rendido? ¿A ti te parece que Enrique Peña Nieto y su gobierno le ha puesto la alfombra roja? Bueno, ya se la puso, ¿no? Porque ya vino y lo recibió casi como primer mandatario cuando todavía no lo era. Y que esto significa una pérdida de la dignidad de nosotros como nación. Bueno, más bien me parece que no tienen una estrategia en el gobierno no se quisieron preparar para enfrentar lo irremediable. Y en este caso lo irremediable tiene que ver con negociaciones múltiples que van a afectar de manera inmediata y directa a este país. Y lo vemos desde el punto de vista de la capacidad que tiene el presidente de aquel país para establecer, diríamos, impuestos
Si lo vemos en función de lo que implicaría imponer un arancel específico, por ejemplo, a las remesas, pues vamos a tener un efecto negativo muy importante. Y todo, los asuntos relacionados con estos aspectos elementales que tienen que ver con el soporte de la economía mexicana debieron haber sido considerados desde el principio por la propia dependencia. En este caso estoy hablando de relaciones exteriores. No basta el número de consulados en aquel país para atender los asuntos de mexicanos y decirles comuníquense a tal teléfono para estar precisamente en condiciones de defender los intereses de los mismos allá. Creo yo que aquí va a haber dos cosas que se van a poner en evidencia. Primero, el que van a seguir haciéndose las cosas de manera oculta, en donde nada más la cúpula va a saber qué va a tratar. Y segundo, de que no se tenga un plan específico y estrategias correspondientes para enfrentar el problema que se viene. Miguel, buenos días, quisiera regresar un poco a lo que comentabas hace unos momentos y me parece un factor determinante en no solo en la relación Estados Unidos, sino en la relación de México con sus mismas autoridades, de la sociedad con la clase política, y es este factor distractor al que hacía referencia hace unos momentos. ¿Hasta qué punto precisamente Donald Trump pudiera convertirse en una excelente oportunidad para distraer la atención de los mexicanos y encaminar la idea de que el nuevo peligro para México es Trump, de que él es el enemigo a vencer, y dejar, digamos, en un segundo o tercer plano todas estas quejas y protestas contra los políticos mexicanos? Bueno, mira, yo pienso que hasta donde nosotros lo permitamos, nosotros, y estoy hablando también de ustedes, porque ustedes como medios de información van a jugar un papel fundamental en todo esto. Si nosotros estamos atentos a lo que está sucediendo en nuestro entorno inmediato y nos interesamos por todo aquello que tenga que ver con las decisiones de autoridad, estaríamos prestándole atención a esto y no a lo que viene de allá o que deriva del tumor. Y por otro lado, bueno, pues en ese sentido estaríamos obligados, más que obligados, diría yo, a conocer y reconocer a las estructuras de decisiones de nuestro entorno inmediato y además también del mediato en cuanto a los problemas que les compete a ellos resolver. No debemos perder de vista de que los gobiernos se instauran en cualquier parte del mundo para resolver problemas. Y en este país hemos tenido muchos gobernantes, muchos gobiernos, muchos periodos, y los problemas en vez de resolverse aumentan. Entonces yo creo que aquí sociedad y medios de información que tienen que ir de la mano en relación a la eliminación paulatina o a la eliminación inmediata de todo aquello que pueda significar un distractor con relación a los asuntos que verdaderamente deben y tienen que ser atendidos acá. Bien. Si no estamos fortalecidos al interior, va a ser muy difícil hacer algo al exterior. Por lo tanto, necesitamos urgentemente interiorizarnos, enterarnos, involucrarnos, participar para que las cosas mejoren acá. Bien, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Ordaz, por estar con nosotros en esta conversación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.